buenas tardes. Estamos en nuestro quinto programa de Educando en Salud. Les habla Ana María Reyes de Serrano. Bienvenidos, aquí su amiga Ana Valverde una vez lo quiere invitar a que no se pierdan este programa. Un programa muy importante que vamos a hablar sobre el tema del cáncer, qué es, cómo prevenirlo y sobre todo cuáles son los factores de riesgo que pueden llevarnos a esta enfermedad. También vamos a conocer sobre el apoyo integral del paciente con cáncer de diferentes instituciones de ONG. Ana, además de los factores de riesgo, vamos a estar hablando sobre la detección precoz y cómo prevenir estos diferentes tipos de cáncer. Daremos testimonios, presentaremos testimonios de vida de pacientes sobrevivientes y mencionaremos algunas instituciones que les prestan apoyo y otras actividades que se realizan en este mes para luchar contra la enfermedad. Como verán, tenemos mucha información muy interesante y que queremos que ustedes la escuchen y también la divulguen. Pero también le vamos a pedir otra cosita. Ahora van a aparecer en pantalla nuestro correo y las direcciones de las redes sociales, porque necesitamos que ustedes nos escriban. Necesitamos saber cuáles son sus comentarios, qué tema les interesa, para poder presentárselo también. Así que vamos a esperar sus comunicaciones en las redes sociales y en el correo. Y ahora, chicas, vamos a entrar en materia. Sí. Y tenemos nuestra primera entrevista con el doctor Araúz, que nos va a hablar sobre qué es el cáncer. Vamos a verlo. Escuchen. El cáncer es una enfermedad genética, es decir, se desarrolla en la profundidad de nuestros genes. Es una enfermedad un poco difícil y compleja de explicar, pero cada una de nuestras células del cuerpo, las células de los pulmones, del corazón, de los músculos, de la piel, tiene una actividad de replicación. Por ejemplo, las células de nuestra piel cambian cada 8 días y eso es un mecanismo que se encuentra dentro de la célula bien programado desde que nacemos. Cuando somos expuestos a un agente externo que nos causa el cáncer, se causa un trastorno de este crecimiento de la célula y ella comienza a replicarse de una forma desordenada. De esta manera, una de las palabras claves para entender qué es el cáncer es un crecimiento desordenado de las células. Pero eso no queda ahí, sino que ese crecimiento desordenado va abultando y de alguna otra manera la persona percibe algún tipo de bulto en su cuerpo. Un bulto que puede ser duro, puede ser doloroso y que da molestia y que da la alerta de que un cáncer está en crecimiento. Para desarrollar el cáncer se necesita tener 3 situaciones específicas en el mismo individuo. Uno, la persona debe tener una predisposición de tener cáncer, es decir, que a él fácilmente los factores externos que causan cáncer le pueden causar daño directamente. Segundo, el ambiente en donde se vive, en donde nosotros crecemos, donde nosotros nos desarrollamos, nuestra nutrición, nuestras actividades al aire libre, todo lo que esté relacionado a nuestros labores y trabajos también debe estar implicado en el desarrollo del cáncer. Es decir, no solamente debe haber una predisposición intrínseca para desarrollar el cáncer del individuo mismo, sino que también el ambiente juega un papel importante y el agente al cual usted ha sido expuesto y que le desarrolló el cáncer. Cuando esas 3 cosas, individuo, predisposición genética, ambiente y el factor que causó el cáncer se conjugan, es probablemente que la persona, desarrolle un tumor maligno, que es el otro sinónimo que conocemos. Uno de los primeros mitos que tenemos nosotros que resolver aquí es que el cáncer principalmente no es una enfermedad hereditaria, es una enfermedad esporádica. En la gran 90% de las mujeres con cáncer de mama, el desarrollo de cáncer se dio sin tener una mujer con cáncer de mama en su familia. Y esta es una de las cosas que queremos aclarar hoy día. No es necesario tener antecedentes de cáncer en la familia para uno ponerse o tener cuidado de realizarse los exámenes de prevención. Entre las principales causas de cáncer que existen en la República de Panamá, en primer lugar lo tiene el cáncer de la próstata, seguido por el cáncer de mama, por el cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Están entre los primeros 5 lugares. Los mitos en nuestra sociedad deben irse controlando y a través de la educación incluso de niños, adolescentes y en las universidades y a través de prensa, televisión, debemos llegar a la población y explicarles que el cáncer es una enfermedad curable si se detecta a tiempo. Hemos escuchado, mire qué entrevista más interesante, con mucha información sobre un tema que no es fácil. No es fácil porque hablar de enfermedad y una enfermedad como esta,
que pudiese ser en algunos casos mortal, pero no tiene por qué ser así. No en ¿no? todos los casos. Exactamente. Entonces, a ver, Jaycee, tú en tu experiencia que trabajas en el Instituto Oncológico, ¿qué nos puedes decir sobre el tema? Primero vamos a hablar un poquito de las estadísticas. Fíjense que a nivel mundial, el 60% de las muertes por cáncer ocurren en África, en Asia, en América Central y en Sudamérica. Esos son los lugares donde más ocurren estas muertes por cáncer. Eso nos incluye a nosotros dentro, claro, en Centroamérica. Dentro de esa área donde entonces nos hace reflexionar en qué está pasando, qué podemos hacer, cómo podemos contribuir a prevenir, a detectar, Sí. a controlar. Hay factores de riesgo que se pueden controlar Sí, el y que doctor está ahí en lo mencionó. nuestras manos. ¿sí? Claro que sí. Es que definitivamente el cáncer es solamente un cambio de actitud. Es llevar a entender que todos tenemos algo que hacer al respecto. El simplemente dejar de fumar, el simplemente evitar bebidas alcohólicas puede prevenir el cáncer y también una detección temprana. Yo diría, Ana, que decimos, para nosotros algunos decir simplemente, si tengo el problema, es wow. No puedo decir simplemente, pero es una forma de decir, hay que tomar un cambio de actitud y se puede hacer. Para decir, la palabra conlleva a que no es imposible, que hay cosas que podemos hacer y que sí está en nuestras manos poder dejar de fumar. Se Claro puede que buscar sí. ayuda, pero eso sí lo podemos controlar. Hay factores de riesgo en los que nosotros no podemos influir, pero otros sí lo podemos hacer. Y deberíamos mirar también en las cifras, por ejemplo, de esos 8.2 millones de personas que mueren anualmente en el mundo, son específicamente de cáncer antes que de otras causas. Entonces, tratemos de no ser uno más de esos que se suman al Eso millón. es muy importante, ¿verdad, Enriqueta? Esto último que mencionó Jaycee, de no ser uno más. Exactamente. Una vez que se hace la detección precoz, se puede prevenir todos estos efectos devastadores del cáncer. No solamente eso, se tiene estimado que para el 2020 se va a hacer más o menos diagnósticos de pacientes con cáncer. Cada año más o menos 22 millones. Así que tenemos que tratar de cambiar nuestro estilo de vida para ver cómo podemos prevenir para llegar a eso. Además, es importante que una vez hecho el diagnóstico de cáncer, el familiar o acompañante o cuidador o artesano, que en otros países se dice artesano en vez de cuidador, forme parte del equipo de salud para que pueda prepararse para brindarle ese apoyo a ese familiar que ha sido diagnosticado. No, sí, definitivamente que con la información que nos dio el doctor en cuanto a qué es, cómo se previene, eso es sumamente importante que la población lo conozca. Así que ahora pues vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, pero primero nos vamos a una pausa y regresamos de nuevo con más de Educando en Salud. Estamos de vuelta y ahora vamos a comentar junto con Jaycee, que es especialista, enfermera oncóloga. Vamos a conversar sobre los factores de riesgo del cáncer cérvico-uterino. A ver, Así es. vamos a ilustrar a nuestra audiencia sobre este tema, Jaycee. Sí, el cáncer cérvico-uterino es causado, del cuello específicamente, es causado por el virus del papiloma humano. Más adelante vamos a ver una entrevista donde van a especificar sí, cómo no, sobre con la lo que es doctora. el virus. Pero quería hacerles un poco de énfasis en que la mayor parte de la población ya tiene desde el inicio de su vida sexual, se contrae el virus. Oh, Y que el tan virus, temprano. sí, el virus pues no se manifiesta de inmediato. Sus efectos en el organismo tardan hasta 20 años
en aparecer. A pesar de que somos jóvenes cuando se adquiere el virus, queremos resaltar que además de las vacunas que son buenas, tenemos que estar pendientes de nuestros controles de salud en todas las etapas de la vida. En el caso del cuello uterino, podemos ver que el nivel o el rango de mujeres que más afectadas se ven por el cáncer de cuello uterino son el rango entre los 30 y los 49 años. Me quedo con ese último mensaje, Jaycee, así que, mujer, tú que estás viendo este programa, no dejes de hacerte tus controles de salud. Tienes una familia, tu familia te necesita, pero te necesita sana. Así que ahora vamos a ver el reportaje con la doctora Eira Ruiz. Ella es ginecóloga, que nos va a explicar bien en detalle en qué consiste el papiloma humano. Vamos a ver el reportaje. Bueno, es un virus que se transmite por contacto directo, por contacto sexual en el 99% de los casos, y que produce muchas patologías a nivel, sobre todo las que más nos importan son a nivel de los genitales, porque es el patógeno que causa el cáncer cervicouterino, cáncer de ano, cáncer de pene, cáncer de garganta. O sea, se ha visto que tiene relación estrechamente y directa con todos estos cánceres que te he mencionado. Se ha demostrado que el 98% de los cánceres cervicouterinos son relacionados con el virus del papiloma, sobre todo con los virus de alto riesgo, como son, por ejemplo, el 16 y el 18, que son los de más alto porcentaje en nuestro país. También tenemos el 31, tenemos el 59. En un estudio realizado en el Instituto Conmemorativo Gorgas por el doctor Juan Miguel Pascales, se demostró que el 48% de la población en Panamá tiene virus del papiloma. Para protegernos, primero debemos tener docencia, capacitación, educación, que el Estado, a través de leyes, en los colegios primarios y secundarios del país, aprueben educación sexual para todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, en la universidad también. Segundo, inicio de relaciones sexuales tardías, o sea, cuando tienen que ser, después que tu cuerpo está maduro, después que tienes la información, después que has alcanzado ciertas metas, no es durante la adolescencia. Tercero, si vas a tomar la decisión de tener relaciones, debes usar preservativo, protegerte, usar condón. ¿Por qué? Porque en la frente la gente no tiene tatuado, tengo virus del papiloma, tengo VIH y SIDA o tengo clamidia. Entonces, una de las maneras para protegerse es teniendo un sexo seguro, que es utilizando un método de barrera como es el condón, por ejemplo. Lo otro importante es no estar cambiando de parejas sexuales como quien se quita un zapato. Entonces, la fidelidad es importante dentro de estas formas de prevención para evitar no solamente la infección por el virus del papiloma, la infección de cualquier infección de transmisión sexual. Quiero hacer un llamado a la juventud de nuestro país de que tengan paciencia y tengan calma, porque cuando van a tomar decisión de tener relaciones sexuales, esto no es un juego. El cuerpo es un templo, tenemos que cuidarlo. Ustedes no saben a lo que se exponen, no solamente a embarazos, no solamente a infecciones de transmisión sexual, pueden acabar con su vida con cánceres, por ejemplo, con una infección de VIH. Entonces, yo le digo a la juventud, estudien, prepárense, sean gente de bien, profesionales. Después, con una decisión acertada y responsable, inician relaciones sexuales, pero no pueden andar por la calle tomando licor, con drogas, teniendo relaciones sexuales a diestra y siniestra como si esto fuera de verdad algo fácil y sencillo y no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias, así que te invito, joven de Panamá, a que te cuides, a que progreses y a que prosperes, porque tú eres el futuro de nuestro país. Acabamos de escuchar la información sobre qué es el virus del papiloma humano. Sumamente importante que conozcan y cómo protegerse, que es lo primordial de todo esto, ¿verdad? Y ya que sabemos que es el virus del papiloma humano, entonces
hay que ver el tema tan importante acerca de nuestra juventud también. ¿Cómo no? Porque como bien tú mencionabas en la primera parte del bloque, que esta enfermedad tiene una evolución, hablamos del cáncer cervicouterino, de más o menos 20 años. Entonces podríamos hablar que una mujer puede iniciar su vida activa 13, 14. Nuestra realidad es que hasta incluso menos, a ¿verdad? menor edad. Sí, lamentablemente, y digo lamentable porque es lo que no debe ser. Una niña de 10, 11 años no debe tener relación sexual, pero pasa. Entonces, hablamos de la evolución, que puede haber una infección a estas edades y que si la persona, la mujer, a lo largo de su vida activa, desarrolla patrones de comportamiento que los lleven a la promiscuidad, a no tener controles, entonces podemos hablar de un cáncer a estas edades que tú mencionaste, de los 30 a 40 años. Por eso que queremos mandarle también el mensaje a esta juventud que hay que se ser protejan. responsable. Exactamente, pero ante Hay todo... una palabra que se llama responsabilidad en la vida sexual. Así mismo. Hay que ser responsable primero con uno mismo. Con uno mismo. Y con la otra persona que vas a estar, porque esto tampoco no le exime a los varones. No, No, para nada. para nada. Es el binomio en cuanto a esto. Entonces, es importante ser responsable en tu comportamiento y tus patrones de tu vida sexual. Ana, cuando hablábamos de que la población adquiere el virus en la juventud, nos referíamos a hombres y mujeres Así. por igual. Sí, exacto, es así. Entonces, mire, Jaycee, ahora vamos a ver la entrevista que se le hiciera a la colega Isel sobre la vacuna de papiloma. Sumamente interesante. Vamos a verla. Panamá introdujo en noviembre del 2008 la vacuna bivalente. En ese momento lo que estábamos buscando era la prevención del cáncer cervicouterino a nivel futuro. No solamente vamos a prevenir el cáncer cervicouterino producido por el papiloma humano, sino vamos a prevenir otros cánceres, cáncer vulva, cáncer de ano, cáncer de pene, y los condilomas o verrugas genitales. Entonces tenemos un plus, una vacuna con mayores valores agregados que le va a permitir no solamente una mejor vida a una mujer, sino que esta vacuna la podemos aplicar en hombres. Tal es así que a partir del 1 de enero del 2016, Panamá inicia la vacunación a todos los niños de 10 años con la vacuna tetravalente contra el virus del papiloma. La vacuna está accesible a nivel universal en Panamá. En Panamá no se mete un esquema y que solamente o para la caja ni solamente para el Ministerio de Salud. Cuando una vacuna entra aquí al Estado, cubre el 100% de la población panameña, es decir, es universal. Y como es universal, la vacuna se aplica en el sector